Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a esa red de paidófilos afortunadamente desarticulada en Canarias. Ha llevado años la historia, al final han llegado a lo que parece que era el último tentáculo de la red, que es un psicólogo de Podemos, que llegó incluso a ser presidente del Colegio de Psicólogos en las Canarias, lo que desde luego se las trae. Personaje además que siempre estaba presumiendo de defender a las mujeres y al colectivo LGTB, bueno, las mujeres o el colectivo LGTB, siempre que no se le pusiera en la ingle ir a por ellos. Por supuesto, como en todos los casos, hay una presunción de inocencia, aunque parece que en este caso los indicios de criminalidad son verdaderamente apabullantes, pero en cualquiera de los casos estos crímenes son muy graves. Y además, cada vez más queda de manifiesto que hay un patrón, y es un patrón peligroso. Por ejemplo, el caladero para encontrar niños y menores de los cuales se abusa sexualmente son instituciones que se supone que los tienen que guardar y proteger. Entonces, esas instituciones, que a veces son casas de custodia, a veces son clínicas psicológicas, etcétera, bueno, pues cada vez es más habitual encontrar que sirven de caladero para encontrar a las víctimas sexuales de los paidófilos. Esto es enormemente grave. Segundo, en que estas criaturas se puedan convertir en las víctimas de paidófilos, existe también otra conducta terrible, y es la ayuda del psicólogo, del guardador, del asistente social, que sirve de puente entre el delincuente sexual y sus víctimas. A veces incluso también es delincuente sexual. Este sería el caso de confirmarse la gravedad del psicólogo. Es algo verdaderamente grave. Tercero, no pocos de estos niños, y habrá que ver el caso de los niños que han sido víctimas de esta red de paidófilos en Canarias, no pocos de estos niños han sido niños sustraídos a sus padres. Se sustraen a sus padres con razones que no tienen la menor base, pero donde el político, donde el asistente social, donde el funcionario dice que sí, que para proteger al niño hay que quitárselo a sus padres. El niño se convierte en víctima de la red y a veces el niño pues resulta que es muy pequeño y te lo adopta de preferencia una pareja de homosexuales. Cuarta cuestión, que es enormemente grave. Este patrón no es excepcional. Uno tendría por lo menos el alivio de decir, bueno, pues determinadas monstruosidades pasan, pero son casuales, pero no es excepcional. Es un patrón que se repite una y otra vez. Ha pasado en Alemania durante muchos años, ha pasado en Gran Bretaña, ha pasado, por supuesto, en España, en países de Hispanoamérica. Y siempre es el mismo patrón, y siempre hay políticos, y siempre hay profesionales de la asistencia social o de la psicología, etcétera, y siempre las instituciones, en lugar de ser un lugar de protección y de ayuda a ese menor, lo que acaban siendo es el lugar donde se acaba echando mano sobre ese menor del sexo que sea y se abusa de él. Esto es gravísimo. Y desde luego habría que revisar mucha subvención, mucha ayuda, mucha actuación de estos centros, de los funcionarios y de los profesionales, porque insistimos, esto no es casual, esto es un patrón de conducta que se repite una y otra vez. Y es verdaderamente pavoroso.
En fin, dejamos ahí el tema de nuestro editorial, que aunque tenga que ver con una red de Canarias, pues se hubiera podido decir con la misma oportunidad en el resto del territorio español, en Hispanoamérica, en la Unión Europea, porque este es un patrón, insistimos, que se repite mucho. Lo dejamos ahí y entramos en nuestro boletín de noticias y, como siempre, lo hacemos con el segmento de España. La primera noticia que les tenemos que dar es una noticia muy triste y es el hecho, muchos de ustedes recordarán, el asesinato totalmente vil del pobre Miguel Ángel Blanco, que era un concejal del Partido Popular en Ermua, una población pues tampoco de gran relevancia dentro de las Vascongadas, al que en su momento secuestró y asesinó la organización terrorista ETA. Y es algo tremendo y es uno de los crímenes que hoy seguramente muchos lo tendrán olvidado, pero en su momento ciertamente causó un pavor tremendo a la población española, provocó una reacción ante el horror que estaba más que justificada, aunque luego los partidos políticos, empezando primero por los nacionalistas catalanes, siguiendo por el Partido Socialista y acabando con el Partido Popular, pues hayan ido mirando hacia otro lado en relación con las víctimas del terrorismo y ni se acuerden. ¿Por qué recordamos esto ahora? Bueno, pues porque la Audiencia Nacional ha acordado archivar la causa relacionada con el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco en lo que respecta a Soledad Iparraguirre, terrorista de ETA, alias Amboto, porque los hechos ya han prescrito y por lo tanto Amboto, la verdad es que no le puede pasar nada de nada. Es más, seguramente no es que no le pasa nada a Amboto, sino que no le va a pasar nada a Miquel Albisu, ni a Miquel Ancha, ni a Ignacio de Gracia Regui, ni a Iñaki de Rentería, que son otros implicados en este terrible secuestro y asesinato. La historia de ETA es una historia, por un lado, de sangre, por otro lado, de insania mental, por otro lado, de colaboración criminal de la Iglesia Católica con la institución, a la que protegieron muchas veces, algunos de cuyos clérigos formaron parte del aparato asesino de ETA y del aparato logístico de ETA, y es una historia también de enorme injusticia hacia las víctimas. Aproximadamente la tercera parte de los asesinatos de ETA nunca se resolvieron y no se resolvieron porque el poder político en ese momento no tenía interés en que se resolvieran. Muchos de esos asesinatos, por lo menos la tercera parte, han quedado impunes y además sin resolver quienes los cometieron. Y luego están otros, como este, en el que finalmente la causa pues es una causa que acaba prescribiendo y la persona no comparecerá jamás ante la justicia ni pagará crímenes horrendos como el del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hay que ser nacionalista catalán o nacionalista vasco o socialista para que te pase eso. O sea, no nos vamos a engañar, esto no le pasa en España a todo el mundo. Ha habido gente de ETA que ha recibido condenas muy serias, pero no es menos cierto que hay gente de ETA que ha escapado por decisión de los más diversos partidos, que hay una familia como la de Pujol, que se calcula que pudo robar miles y miles y miles y más miles de millones de euros, pero que la causa lleva coleando desde hace más de una década. Se morirá Pujol sin sentarse en el banquillo. A los hijos no los juzgarán y si los juzgan echarán la culpa al patriarca y a la madre que ya se murió y además se murió, en fin, parece ser que sin plenitud de facultades mentales y no pasará nada. Y en los casos en que finalmente se han juzgado y ha habido una condena, como fue el caso de los ERES, que al menos en términos judiciales es el de mayor corrupción, el de mayor robo que se ha producido en la historia de España de fondos públicos, bueno, pues ya lo saben ustedes, han llegado todos al Tribunal Constitucional y un Tribunal Constitucional controlado por el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, pues a toda esta buena gente la ha ido poniendo en la calle y encima les van a dar una indemnización. Esta es la realidad.
Luego, por supuesto, hay gente que no confía en la Administración de Justicia en España, cosa que no se puede ni mucho menos censurar. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que dicen que formas parte de la máquina del fango y que lo que quieres es erosionar la democracia y hundir la democracia y que no haya respeto hacia las instituciones. No, por favor. Si la vecina del quinto se acuesta con todo el que se le pone delante a pesar de que está casada, y de pronto hay dos vecinas que lo comentan, esas dos vecinas no tienen la culpa. La culpa la tiene la vecina del quinto, que vamos, es de lo que no hay. Y es una señora de braga facilísima. Y ella es la que tiene la culpa de ser lo que es. Y si finalmente su marido se entera, la culpa la tiene ella por llevar la conducta que tiene. ¿Qué van a ser las vecinas que si la máquina del fango, que quieren acabar con ese matrimonio? No. Es la vecina del quinto, que hay que ver cómo es la vecina, vamos. Y con esto pasa igual. Si la Administración de Justicia, en última instancia, deja que gente que ha cometido delitos gravísimos se salga con la suya, mientras que luego se puede ensañar de la manera más disparatada y encarnizada con gente que no ha hecho nada, pero a la que continuamente procesa. Estoy pensando en Cristina Seguí, pero podría mencionar más nombres. Es la Administración de Justicia la que se desacredita a sí misma, la que se pone a sí misma en la picota para que la gente diga esto ni es Administración de Justicia ni es nada. A lo mejor si tengo suerte y es un asunto civil de poca monta, pues sí, recibo justicia, pero como se cruce por la senda de alguno de estos indeseables, estoy, vamos, más vendido que Jesús la noche del Viernes Santo. Y esa es la tristísima realidad. Y de pronto, pues cuando te encuentras con casos como este, no puedes dejar de pensar. En fin. Que examinamos estas y otras cuestiones que les afectan y vaya si les afectan con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Una triste realidad. La Audiencia Nacional ha acordado archivar la causa sobre el secuestro y el asesinato del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, en el año 1997, en lo que respecta a la que fuera jefa de ETA, Soledad Iparaguirre, alias Amboto. La Audiencia Nacional considera y prueba que estos hechos están prescritos. En su auto, la Sala de lo Penal estima así el recurso de la exdirigente de la banda terrorista, un recurso que hay que decir al que se adhirió la Fiscalía, ya que los jueces afirman, les leemos, que de lo contrario se vulnerarían los principios de legalidad, de seguridad jurídica, de irretroactividad de normas sancionadoras no favorables y de prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos. Ahora los magistrados están pendientes de también resolver los recursos planteados por otros etarras, otros jefes de la banda terrorista, como Miguel Albizu Iriarte, Ignacio de Gracia Arregui, Iñaki de Rentería o Miquel Ancha. Lo previsible es que también acuerden el archivo de la causa por el mismo motivo. Bueno, y continúa coleando el cupo catalán, que es una forma de latrocinio todavía mayor que la que lleva practicando desde hace siglos las oligarquías catalanas en contra del resto de España. Vamos, el arancel Cambó era casi, tomarse unas cervezas comparado con lo que significa esto de robo. Claro, aquí el problema es aquellos a los que les van a quitar fondos y que de pronto se dan cuenta de que en última instancia, pues aquí lo que pasa es que no les van a quedar ni las raspas. Y aquí sobre todo los que han puesto el grito en el cielo son varios ayuntamientos, porque los ayuntamientos en España desde la época de la transición, en vez de ocuparse de lo propio de un ayuntamiento,
parece que son un ministerio de asuntos sociales de país nórdico y dan cosas que ustedes me contarán por qué los ayuntamientos tienen que dar paguitas a la gente, por qué los ayuntamientos tienen que dar ayudas al alquiler, etcétera, etcétera. No debería ser lo del ayuntamiento. Claro, como los ayuntamientos se meten en eso, pues siempre tienen una deuda y un déficit salvaje y ya lo que falta es que ahora con el cupo catalán les quiten más dinero, que se calcula que puede ser más del 10% tirando por lo bajo. Y claro, algunos ayuntamientos están diciendo que esto es una vulneración de la Constitución, que además a los ayuntamientos no les va a quedar nada, que esto no puede ser, etcétera, etcétera. Y una de las personas que está cantando más el pollo pues es precisamente la alcaldesa de Valencia, la señora Catalá, que en última instancia pues se da cuenta de lo que eso significa para un ayuntamiento como el de Valencia, que generalmente ha sido muy gastador. Hay que reconocer que en algunos casos poniendo Valencia muy bien. La época de Rita Barberá, criminalmente abandonada por sus compañeros del Partido Popular cuando vinieron mal dadas, pues fue una época en que se embelleció tremendamente Valencia y se veía. El problema es que a costa de un endeudamiento verdaderamente terrible. Y el caso de Valencia no es una excepción, ha sido habitual en prácticamente todos los ayuntamientos y cuando además había la posibilidad de comprar voto de esa forma, pues ¿para qué les vamos a hablar a ustedes? Y claro, en medio de esa situación, ahora llega el cupo catalán y les van a quitar fondos con el endeudamiento que tienen y todos los endeudamientos que además sufren por su mala cabeza y por intentar ganar votos. Y bueno, ya ¿para qué queremos más? O sea, ya esta es una de esas historias que realmente cualquiera sabe lo que va a suceder, pero aquí pueden acabar muchas cosas, pero realmente muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Ha sido la alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá, quien ha anunciado hoy que va a presentar junto a otros ayuntamientos como el de Madrid un recurso contra el cupo catalán ante el Tribunal Constitucional. Según ha explicado, que si se llega a materializar el cupo catalán que pretende el gobierno socialcomunista, los ayuntamientos españoles deben reaccionar y presentar este recurso debido a un conflicto de competencias por vulneración de la autonomía única. Porque añadía la alcaldesa de Valencia: si se detrae de la caja única, a los ayuntamientos nos van a quedar las migajas. Además, sugería que fuera el Consejo de Europa quien debería investigar a España por vulnerar la Carta de las Autonomías. Aunque en su exposición la alcaldesa de Valencia reconoce que la reforma del sistema autonómico es necesaria, afirma que la reforma municipal es urgente y ha denominado el cupo catalán como una puñalada al municipalismo que perderá un 10% de los ingresos. Pero como ya les contamos en este programa, todo lo relativo al cupo catalán está todavía en el aire. El gobierno no ha presentado un texto en firme sobre las propuestas y en qué consistirían definitivamente. Algo que también ha admitido la alcaldesa de Valencia, diciendo que no tienen un texto sobre el cupo catalán sobre el cual presentar el recurso. En definitiva, lo que hacen es lanzar este globo sonda y dejar claro que se van a oponer. Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y gran noticia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que con ese apellido, vamos, debe de ser por lo menos prima de Moctezuma, pero eso sí, pasando por un linaje de judíos askenazíes del este de Europa, o sea, para jugar la causa indigenista precisamente, bueno, pues ha debido de tener algún mal momento en las últimas horas, porque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha descolgado diciendo que formó parte del M-19, que para algunos es una guerrilla colombiana y para otros es un grupo terrorista colombiano. Gustavo Petro sabe mucho de muchos. Y esto es algo que hay que tenerlo en cuenta porque se le toleran muchas cosas porque sabe mucho de muchos. Y a veces, además, habla más de lo que por prudencia debería hablar. Y claro,
en un momento determinado se franquea con unos periodistas mexicanos antes de una conferencia sobre el cambio climático y de pronto suelta que el M-19 ha dado 2 presidentes y entre ellos está la señora Sheinbaum. Esta es la historia. Claro, esto Petro lo decía en tono elogioso. Es decir, esta es una señora con una gran sensibilidad social, esperamos que va a hacer grandes cosas, pero vamos, del M-19 han salido 2 presidentes en Hispanoamérica, el otro obviamente es él, y cabe esperar grandes cosas de la señora Sheinbaum. Bueno, sí, se puede leer así, no cabe la menor duda de que habrá gente que dirá, pues sí, puede salir alguien como Petro y va a ser maravilloso y estupendo. Habrá otra gente que dirá, esta señora empezó mal y puede acabar peor y además ahora con un puesto y un poder que hace que la cosa sea todavía muchísimo peor de lo que ha sido hasta ahora mismo que ha llegado a ser presidente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo ha vuelto a decir. Ha afirmado que la recién estrenada presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue colaboradora y militante del grupo terrorista colombiano M-19. Y se supone que el presidente de Colombia habla desde el conocimiento, ya que él mismo formó parte de este grupo terrorista antes de aterrizar en la política y llegar a ser presidente de Colombia. Unas declaraciones que hacía ante unos periodistas mexicanos antes de participar en una conferencia sobre el cambio climático en la Universidad Nacional Autónoma de México. Llegando a sentenciar Gustavo Petro a estos periodistas, el M-19 ha dado 2 presidentes en América Latina. Para que vean, no es la primera vez que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, saca a la luz pública a la palestra detalles sobre el pasado de la sucesora de AMLO y sus vinculaciones con la guerrilla. En junio, ya en su cuenta personal de la red X, escribió lo siguiente: Sheinbaum ayudó en los tiempos de la clandestinidad al M-19. Ayudó en México. Desde muy joven ha sido una gran luchadora social, una mujer de la izquierda dirigiendo una de las naciones más grandes del mundo. Que su liderazgo nos ayude a llevar a América Latina hacia una economía descarbonizada y al gran salto democrático, la revolución de la vida. Eso fue lo que dijo Gustavo Petro hace escasos meses. Nos vamos a Brasil, donde el presidente Lula, aparte de ser una marioneta de la agenda globalista de la manera más descarada, está haciendo todo lo posible por imponer la censura. Ya en el momento en que hubo unas elecciones en que se enfrentó con Bolsonaro y los partidarios de Bolsonaro dijeron que había habido un fraude electoral e inmediatamente eso se consideró un delito, el solo decirlo, y empezaron a meter gente en la cárcel, pues se veía venir lo que iba a pasar con Lula da Silva. Luego, cuestión aparte es que Lula siempre haya sido muy bien tratado, pero muy bien tratado por los medios de comunicación occidentales en general. Bueno, pues a Lula da Silva se le había ocurrido darle una coz a X, el antiguo Twitter, sacarlo de Brasil como fuera. La justicia, obediente a Lula da Silva, pues bloqueó las cuentas bancarias y los activos de X en Brasil, pero finalmente han terminado dando marcha atrás. Elon Musk va a tener que pagar una multa de $5 millones sin que en estos momentos se sepa muy bien a costa de qué, pero finalmente parece que X vuelve a Brasil y de momento le han levantado el bloqueo de las cuentas bancarias y de los activos, lo cual es bastante interesante, dicho sea de paso. La justicia brasileña ha ordenado levantar el bloqueo de las cuentas bancarias y los activos de X en Brasil, pero la red social de Elon Musk tendrá que pagar una multa de $5 millones. Se espera que esta decisión judicial de Alejandro de Moraes lleve aparejada la reactivación de las cuentas de X, porque esta red social está suspendida en Brasil desde el pasado 31 de agosto por supuestamente desinformar.
Pues inmediatamente cuando se bloquearon las cuentas, cuando dejó de funcionar X en Brasil, también por orden judicial, las cuentas bancarias y los activos de la compañía de Elon Musk en Brasil también fueron bloqueadas. Y ahora, pues ya les contamos que se ha levantado el bloqueo de estas cuentas, ¿pero a qué? A cambio de dinerito, 5 millones de dólares, nada más y nada menos. Bueno, y nos vamos a internacional, donde la noticia del día, en fin, piense cada cual lo que quiera, fue el debate entre los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos de anoche. Es verdad que algunos medios españoles ni lo comentan, pero teniendo en cuenta la calidad de los corresponsales de los medios españoles en Estados Unidos, tampoco es para sorprenderse, ¿eh? O sea, es lo que uno esperaría, que ni siquiera se molestaran en ver el debate, y lo mismo no les llegó la nota de prensa del Partido Demócrata y ahí quedó. El debate fue interesante en el fondo y en la forma. En la forma porque en términos generales los dos candidatos estuvieron a la altura de la época en que había debates presidenciales antes de Obama y antes de Hillary. Y en ese sentido, pues uno parecía que estaba viendo un debate de los años 80, de los años 90, bueno, con más o menos dureza, pero muy corteses, muy polite, como se suele decir por aquí, por Estados Unidos. En el tema de política internacional, que fue uno de los temas importantes, evidentemente quien ganó fue Vance. Y ganó Vance porque Vance inmediatamente dijo algo que era tremendo. Y es el hecho de que con Donald Trump Estados Unidos no tuvo ningún tipo de problema internacional, no hubo intervenciones internacionales, el mundo, hombre, no es que fuera una balsa de aceite, pero no hubo grandes conflictos, mientras que con Biden pues tenemos un lío en Oriente Medio que no sabemos hasta dónde va a llegar. Estalló la guerra de Ucrania, que, en fin, no sabemos tampoco hasta dónde va a llegar, y desde luego China se ha crecido enormemente. Y en este sentido, pues en última instancia, uno puede decir, bueno, pero es que Donald Trump era imprevisible. Pues Donald Trump sería imprevisible, pero el resultado de su política exterior fue muchísimo mejor que el resultado de la política exterior que ha llevado a cabo Biden, que por mucho que digan que se ha basado en la diplomacia, en realidad se ha basado en proporcionar armas de manera masiva a gente bien poco recomendable, como es el caso de Netanyahu, como es el caso de Zelensky. En términos de política internacional, yo diría que Vance estuvo considerablemente mejor, el candidato republicano, que Walz. En términos de inmigración, pues en términos de inmigración también estuvo mejor Vance, porque claro, vino a decir que la inmigración se ha disparado durante la administración Biden, y esto no tiene vuelta de hoja, la inmigración ilegal, que Harris como vicepresidente de Biden, pues la verdad es que lo ha hecho bastante mal. Además, se pasó más de 3 años diciendo que lo que quería era deshacer la política de fronteras de Donald Trump. Lo ha conseguido y hay que ver los resultados. Y lo único que consiguió Walz de alguna manera en el tramo de la inmigración, colocarle algún golpe a Vance, fue cuando en un momento determinado dijo que Biden había querido que el control de fronteras fuera más estricto en los últimos tiempos, y lo que había pasado era que Trump había convencido a los republicanos para que boicotearan la ley que Biden quería avanzar, ¿no? Y entonces que eso era porque no lo querían solucionar y porque lo que querían era demonizar la política de Biden, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí, volvió a decir que eso de que los haitianos en Ohio se comen a los gatos, pues que era absolutamente falso y que era inaceptable, aunque la verdad es que eso es bastante cierto, por más que los medios se empeñen en desmentirlo. Sí tiene su gracia que Walz llegara a decir que Trump había fracasado levantando el muro de la frontera.
después de todo lo que dijeron los demócratas en contra del dichoso muro de Trump, que vamos, era al parecer lo peor que se podía hacer en el universo mundo. Pero la verdad es que en el tramo de inmigración realmente Vance también se impuso. Llegaron al tramo de la economía y entonces aquí Walz quiso jugar con la carta demagógica de que Trump pues era el amigo de los ricos, que le baja los impuestos a los ricos, que la gente no va a tener sanidad si gana Trump, etcétera, etcétera, muy en la línea de hay que subir los impuestos a los ricos y bla, bla, bla. Pero claro, ¿qué sucede? Pues que Vance empezó a dar las cifras de la economía durante la presidencia de Trump cuando todavía no había venido el COVID. Y claro, las cifras de Trump en aquella época fueron muy buenas. Marcó récords, por ejemplo, en el empleo de los negros o en el empleo de los hispanos. Y además, y esto es tremendo, pues la inflación, no se puede negar, que se ha disparado con Biden. Y esto es evidente. Claro, en un momento determinado utilizó una frase que era tremenda, que dijo: yo creo que no es importante si eres rico o si eres pobre, sino que siendo rico o siendo pobre, te puedas permitir proporcionar una buena comida a tu familia. Y esto, con Kamala Harris, cada vez ha sido más difícil. Y efectivamente, yo diría que ahí también, en ese asalto, Vance se impuso. Estuvo más igualado el final, el último bloque, que era sobre la democracia, porque aquí Walz sí se creció más y sobre todo golpeó en el hecho de que Trump seguía negándose a aceptar que había perdido las elecciones del año 2020 y que tenía la culpa del asalto al Capitolio del 6 de enero, etcétera, etcétera. Vance intentó desviar estos golpes acusando a Kamala Harris de apoyar la censura en los medios sociales y cuando en un momento determinado Walz pretendió colocar contra las cuerdas a Vance y le dijo pero realmente Donald Trump perdió las elecciones del 2020, la respuesta de Vance fue muy buena. El golpe dio en el vacío porque dijo: mira, Tim, yo estoy enfocado en el futuro. Con lo cual Walz dijo que esa era una condenada no respuesta, pero esa fue la situación. En términos generales, con toda su cortesía, todo lo igualado que pudiera quedar, la verdad es que ayer el debate lo ganó y a los puntos, pero bastante a los puntos, el candidato republicano. Esto es algo que al respecto tiene muy pocas dudas y además el candidato republicano, para que ustedes se hagan una idea hasta qué punto ganó el debate, hoy la prensa no favorable a los republicanos decía que, pues que en última instancia Vance había conseguido dar una imagen educada del trumpismo. Lo cual quiere decir mucho, porque es como decir, bueno, pues toda la demagogia, toda la propaganda que llevamos años haciendo en contra de las tesis de Donald Trump, este tipo se ha presentado y como es un tipo educado, comedido, etcétera, pues ha dado hasta la sensación de que el trumpismo es civilizado. Es un reconocimiento de victoria de no poca relevancia. Han pasado 3 semanas después del debate que enfrentó a Kamala Harris y a Donald Trump, los candidatos a presidentes de los Estados Unidos, y ha sido ahora en esta ocasión, ayer martes, los vicepresidentes candidatos se enfrentaron en su primer y el que será el único cara a cara televisado. Lo hacían en directo, transmitido por CBS News, el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, y el senador republicano por Ohio, J.D. Vance. Un debate que ha durado 90 minutos, con temas totalmente programados, muy estructurados, los tiempos limitados. Las dos presentadoras, moderadoras, presentaban las preguntas directas a cada candidato, tenían 2 minutos para responder. También los minutos de las réplicas si había ocasión. Y un debate que se podría decir fue más o menos cordial, porque estaba como muy estructurado, no se podían salir de los tiempos.
y se trataron temas en los que los republicanos y los demócratas, como saben, tienen posturas antagónicas, como son la crisis migratoria, que llaman crisis migratoria, la sanidad, el aborto y otros. El tema con el que se comenzó el debate fue el conflicto en Oriente Medio. La segunda pregunta que se hacía a los candidatos era la lucha contra el cambio climático, que iniciaban las moderadoras mencionando un huracán que produjo desastres en el país para unirlo al tema del cambio climático, algo que no tiene nada que ver y, como ven, es un tema globalista que se mueve por otros intereses. La respuesta del candidato a vicepresidente republicano dijo que se podría ayudar a todo esto produciendo e invirtiendo de manera segura en los Estados Unidos sin tener que importar de otros países, lo que a su vez mejoraría la economía. Sin embargo, la respuesta del candidato demócrata, como no, fue en la línea con el discurso de la agenda globalista. La siguiente pregunta lanzada, esta vez al candidato republicano J.D. Vance, fue la siguiente. El Partido Republicano ha dicho que va a cerrar y asegurar las fronteras y que va a deportar a los inmigrantes. ¿Van a separar a los niños de los padres? El segundo de Donald Trump, pues, contestó en la línea que ya siempre contesta Donald Trump a este respecto y, por supuesto, dijo que no. Sobre el tema de la inmigración, también le lanzaron una pregunta esta vez al candidato demócrata, Tim Walz, que era la siguiente. ¿Qué hay de las afirmaciones de que muchas de las personas que entran ilegalmente en los Estados Unidos son utilizados, en especial los niños, como mulas para traficar con drogas? Pues ya ves, ellos siempre negando la mayor, como hacía Joe Biden y como hace Kamala Harris, aunque diciendo que van a luchar contra el narcotráfico, que es una de las prioridades del gobierno demócrata de Kamala Harris. Y luego le lanzaron también una pregunta las periodistas al candidato de Kamala Harris a la vicepresidencia, que deja clara una realidad. ¿Qué opina de que el 50% de los estadounidenses esté a favor de la deportación de los inmigrantes ilegales? Así, una serie de preguntas que tocaba temas candentes, preguntas que intentaron a veces ponerles en apuros y para que ambos candidatos tuvieran la oportunidad de demostrar qué soluciones va a dar su partido a estas problemáticas. Ya saben que luego de lo que proponen y prometen los políticos a la realidad, media un mundo. En definitiva, un largo e intenso debate que trataron de capear lo mejor posible, con mucho aplomo ambos candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos, y cumplieron con su misión de defender las posturas de los candidatos presidenciales Kamala Harris y Donald Trump, a quienes siempre tenían presentes, obviamente, en sus respuestas. Y en definitiva, quédense ustedes con el magistral análisis que acaba de realizar a este respecto don César Vidal. Bueno, y tenemos que terminar el boletín con un tema relevante que, por supuesto, retomará con más amplitud don Lorenzo Ramírez en el Despegamos, pero que es el hecho de que Irán ha respondido a la invasión del Líbano por parte de Israel. Ha respondido de manera comedida. Es decir, esta es la segunda vez que Irán responde, que es muy posible que avisara a Estados Unidos de cómo iba a ser la respuesta, que solamente ataca objetivos militares para demostrar que puede golpear objetivos militares y que la famosa cúpula de acero o domo de hierro, como lo quieran llamar, pues tiene mucho de bluff. Y no es algo tan impresionante como se puede creer, pero que tienen una posibilidad de golpear, y de golpear bastante, y que ellos, a diferencia de Israel, no causan ni muertos civiles, ni refugiados, ni atacan a las poblaciones, sino que atacan a objetivos militares, que esta es una respuesta a lo que ha hecho Israel, y que aquí se puede dar la cosa, a menos que lo que pretenda Israel sea que se amplíe todavía más el conflicto. En fin, que como ven ustedes, la cosa es
tremenda, y eso sí, en Israel, que andan cada vez más enloquecidos, pues han decidido declarar persona non grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Bueno, Antonio Guterres no es santo de la devoción de quien ahora se dirige a ustedes, sobre todo por la manera en que impulsa la agenda globalista, pero hombre, Antonio Guterres, precisamente en la cuestión del conflicto en Gaza, se ha mantenido dentro de la legalidad internacional de una manera impecable. Cuestión aparte es que la legalidad internacional le moleste mucho al Estado de Israel porque vive en pecado desde hace décadas y porque hay resoluciones diversas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tendría que obedecer, que por supuesto desobedece desde hace décadas. Es decir, el Estado de Israel en términos de legalidad internacional es un Estado delincuente. Pero, y comprende uno que se sienta molesto con este secretario general. Pero claro, las cosas que ha dicho el ministro de Exteriores, Katz, sobre este tema y la forma en que se está comportando Israel, pues lejos de ayudar a la causa del gobierno de Netanyahu, todavía lo deja peor. Pero bueno, allá ellos cada vez son más autistas, cada vez están más encerrados en sí mismos y cada vez parece que son más incapaces de darse cuenta del daño que esta política le hace no solo a Israel, sino a los judíos de la diáspora, que en muchísimos casos no tienen absolutamente culpa de nada de lo que está sucediendo. En la tarde-noche de ayer, todos los medios reproducían una noticia de última hora. Irán ataca a Israel. Sucedía sobre las 19:30 hora local. Irán disparaba más de 200 misiles balísticos que iban directos a ciudades como Jerusalén, Tel Aviv y Hod HaSharon. Según informó el gobierno israelí, fueron neutralizados en el aire, muchos de ellos sobre las mismas ciudades, desde las que se podía ver el resplandor en el cielo. Un buque estadounidense también participó en la interceptación de estos proyectiles. Irán ha asegurado que el objetivo de los ataques eran bases militares israelíes y almacenes armamentísticos, y celebraban que anoche el 90% de sus misiles alcanzaron los objetivos que pretendían, algo que niega tanto Israel como los Estados Unidos. Ante este ataque, el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, ha prometido tomar represalias contra Irán y lo ha hecho con las siguientes palabras: Irán ha cometido un gran error esta noche y pagará por ello. El régimen de Irán no comprende nuestra determinación en defendernos y en tomar represalias. Ahora se espera que escale la violencia, que podría ir dirigida, además de a bases militares, a infraestructuras petroleras. De momento, en los Estados Unidos ya ha subido el precio del petróleo. En la mañana de hoy, el crudo Brent ha subido un 1,5%, alcanzando casi los $75 por barril. También ha subido el precio del oro y de los bonos del Tesoro estadounidenses. Un ataque que Israel evidentemente ya esperaba, así lo decía el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, quien dijo que estaban en alerta ante el posible ataque de Irán a gran escala contra Israel. Y lo esperaban porque, como les contamos ayer, Israel atacó el Líbano en lo que denominó una operación limitada dirigida a objetivos terroristas, bombardeos que han alcanzado también edificios en el centro de la capital, Beirut. La zona está siendo desalojada, igual que están siendo desalojadas estas ciudades israelíes, porque hay que decir que en el Líbano, en estos momentos, Israel sigue atacando, dice, objetivos de Hezbollah, pero el Ministerio de Defensa libanés recuerda que hay civiles cerca de los objetivos israelíes y ya, como les decimos, están evacuando la zona. Por su parte, Hezbollah ha informado hoy mismo de que están teniendo en territorio libanés enfrentamientos cuerpo a cuerpo con soldados israelíes. El ejército israelí ha anunciado el envío de más equipos al sur del Líbano, en concreto la División 36, que incluye brigadas acorazadas, y la infantería, que cuentan con el apoyo de la Fuerza Aérea y la artillería israelíes. Las Fuerzas Armadas del Líbano han ordenado la evacuación de más de una veintena de pueblos ubicados a unos 20 kilómetros de la frontera. Además, les contamos que hoy mismo Irán ha advertido a los países de la región que les considerará enemigos
si ceden su espacio aéreo a Israel para devolver los ataques a Irán. A su vez, ha hecho mención explícita a varios países, entre ellos a los Estados Unidos, advirtiéndoles de que no interfieran. Irán se mantiene en la línea de que el ataque contra Israel ha sido en represalia por los recientes ataques de Israel y los ataques que continúan de Israel contra Hezbollah en el Líbano. Como les decimos, el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, ya ha dicho que tomará represalias contra Irán y que va a continuar sus ataques en el Líbano. Como ven, el conflicto podría escalar a otro de mayor envergadura en toda la región. Les contamos también más noticias relacionadas. El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha anunciado que han declarado persona non grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y le ha prohibido su entrada en Israel, porque consideran que no condenó convenientemente el ataque iraní del martes. En un comunicado, Israel Katz decía así: quien no puede condenar de forma inequívoca el atroz ataque de Irán contra Israel no merece poner un pie en suelo israelí. Se trata de un secretario general anti-israelí que presta apoyo a terroristas, violadores y asesinos. Por su parte, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha rechazado completamente, decía, la prohibición de Israel de denegar la entrada al secretario general de las Naciones Unidas y también define como calumnias las afirmaciones de Israel contra Antonio Guterres, sobre el que ha dicho que es un buen amigo de España y sobre todo un amigo de la paz. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Gracias a ti, César. Buenas noches también a los oyentes de La Voz. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se otea por el horizonte a don Lorenzo Ramírez, que ya saben que le va a dar el niquelado a la política internacional en el Despegamos, como hace todos los días, y cuando se vaya don Lorenzo tendremos, como todos los miércoles, nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la salud. Vendrá primero Elena Kaliníkova y nos va a hablar de la vida sana, de la existencia saludable, del naturismo, y luego daremos un salto cualitativo, nos iremos nada más y nada menos que a la salud de la mente, a la salud de la psique, y ahí quien nos echa una mano es don Miguel Ángel Alcarria. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.